Octubre no ha sido un buen mes para el mercado laboral. 946 burgaleses han pasado a engrosar las listas del paro. Un auténtico varapalo que ha afectado a todos los sectores productivos, salvo el de la construcción. Hay 21.200 burgaleses buscando un trabajo. Ya estamos aquí, buenas noches, y aunque los datos no han sido buenos, hoy conocemos la otra cara. Arrasa Gabú, que tras 6 años en el paro, decidió adentrarse de nuevo en el mercado laboral como taxista. 7 días y de parada 6 años. Y decidí meterme en este mundo por la experiencia de mi marido, porque lleva 5 años de taxista y estos 5 años han sido años positivos, la verdad, está muy bien. Y esta mañana han tomado posesión las nuevas gerentes de salud diaria y de atención primaria de Burgos. Marta Puente y Mónica Chicote asumen el cargo conscientes de la dificultad del momento que estamos viviendo. Su primer reto va a ser solucionar el déficit de profesionales en plena pandemia. Asumo esta nueva etapa con cierta preocupación, para qué os voy a decir que no. Las circunstancias que nos encontramos no son buenas, desde luego, pero con mucha ilusión. Son tiempos difíciles, como bien ha dicho Marta, muy difíciles, y cogemos este testigo con ilusión, pero son tiempos de ser imaginativos. Y más allá de la pandemia y en el ámbito cultural les contaremos que el Palacio de la Isla acoge desde hoy la exposición Miguel Delibes y Diario de Burgos, un proyecto expositivo que recupera las colaboraciones que el periodista y escritor vallisoletano realizó en este rotativo entre los años 1956 y 1960. En deportes, el Tizona Universidad de Burgos intenta retomar la normalidad para volver a competir cuanto antes, después de dejar atrás el confinamiento por 2 positivos de COVID-19. Además, tendrán que lidiar con la prohibición de la Junta de presencia de público en los pabellones, una medida dura, pero que es entendible. Realmente la entiendo, ¿no? Porque estamos viendo la situación tan complicada como está ahora mismo. El pensar que podamos tener gente en los pabellones pues es un poco quimera, ¿no? Pero sí que me da pena. Avanzamos el tiempo, mañana el atardecer volverá a ser frío, igual que el amanecer, pero el día ya no será tan desapacible como el de hoy, ya que el viento va a girar al sureste y será más templado y subirán las temperaturas. Habrá además algunas lluvias y chubascos débiles por el este y sur de la provincia sobre todo. Y hoy nuestra mesa de actualidad está protagonizada por el abogado Joaquín Delgado. Buenas noches. Buenas noches, Rafa. Buenas noches por estar aquí, como siempre. Muchas gracias. Y a su lado alguien que nos va a ayudar a entender qué es lo que está pasando en Estados Unidos tras su cita con las urnas de ayer. Es un gran experto en política de ese país y profesor en la Universidad de Burgos. Juan Tobar, muy bienvenido. ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. ¿Has dormido bien? Bueno, la verdad es que cuando uno quiere seguir las elecciones estadounidenses, ¿no? Pues uno de los males que tiene es que se duerme poco, y de hecho todavía no se ha acabado con el tema del conteo, así que suele ser una noche bastante dura. Bueno, pues después de una noche dura seguro que tú nos vas a dar una por lo menos aclaratoria de todo lo que está pasando, porque Joaquín, así como que desde fuera, sin ser experto como yo, cuesta un poco entender que aún no haya presidente en Estados Unidos. Pues sí, cuesta entenderlo, sobre todo en la época que estamos, en la que las nuevas tecnologías podían ayudar a los escrutinios, ¿no? Y de hecho en España, por ejemplo, pues los escrutinios electorales se conocen prácticamente a las 2 horas o 3 horas de que se cierran los colegios electorales. La lectura que yo hago siempre de estas noches apasionantes de elecciones en Estados Unidos es que, bueno, pues aprendemos un poco más de geografía, y no solo de geografía física, sino de geografía política también, porque conocemos los intrincados resortes de un sistema presidencialista, pero también parlamentario, y que además, pues bueno, pues siempre se dice que eligen al hombre más poderoso del mundo. No sé si ahora el hombre más poderoso del mundo va a ser Biden o va a ser Trump, o
o va a ser el presidente de China, ¿no? Pero bueno, pero es cierto que es una noche siempre apasionante y desde luego, bueno, pues para cualquier persona que está interesada por los temas de la política, pues yo creo que es bueno, pues como digo, apasionante. Pues bien, y como decía nuestro invitado de excepción hoy, Juan, las cosas todavía no han terminado, pero fíjense, curiosamente, el todavía presidente de Estados Unidos, ya al poco del escrutinio de un tanto por ciento, no del 100, de un tanto por ciento solamente, ya se daba por ganador. Estas son las reacciones a estas horas. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. It's not my place or Donald Trump's place to declare who's won this election. That's the decision of the American people. But I'm optimistic about this outcome. Juan, Donald Trump ya se da por ganador sin serlo, hasta Twitter le ha censurado un mensaje. Efectivamente. Bueno, en este caso hay que tener en cuenta, ¿no?, que es una elección que está siendo bastante más ajustada de lo que originalmente se preveía. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de las encuestas daban, y por bastante diferencia, a Biden como ganador de las elecciones presidenciales, tanto en lo que sería el voto popular, que es el número de votos totales que se presentan en estas elecciones, pero también en el voto electoral, ¿no?, que es lo que realmente tiene que ganar el presidente de los Estados Unidos para serlo, que es el voto, ¿no?, que otorgan en cada uno de los estados los diferentes delegados que componen el colegio electoral. Entonces, sí que es cierto, ¿no?, que la elección está siendo mucho más reñida de lo que se estaba planteando hasta este momento, y bueno, de hecho yo creo que no se va a acabar hoy. Es posible, ¿no?, que Biden, en base a los resultados, ¿no?, en breve pueda obtener los 270 delegados, pero sin duda va a haber impugnaciones de los resultados. Pero tal como podemos intuir, ¿no?, que van a acabar las cosas, Biden, en su puesto de ser el nuevo presidente de los Estados Unidos, ¿cómo va a poder gobernar? No tiene una holgada mayoría, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que en Estados Unidos el Ejecutivo, ¿no?, es un poder que está completamente separado del legislativo. No es, en este caso, como en el caso de un sistema parlamentario, donde al fin y al cabo, ¿no?, el legislativo es el que acaba designando al presidente del gobierno, el caso de España. Estamos hablando, ¿no?, de un ejecutivo, ¿no?, una administración. Lo que pasa es que luego esa administración también tiene que tener en cuenta el poder legislativo. En Estados Unidos hay un sistema de equilibrios que se llama sistema de check and balances, donde cada uno de los poderes limita al otro. Por lo tanto, hay cosas para la cual la administración, la nueva en el caso de que Biden finalmente venza en las elecciones, va a necesitar al Congreso de los Estados Unidos, sobre todo para aprobar nuevas leyes, para el tema presupuestario. Esos van a ser aspectos, ¿no?, para los cuales la Administración sí puede necesitar, en este caso, el concurso, la aquiescencia del legislativo. Lo que sucede, ¿no?, es que no es como en el caso de un país como España, donde hay mucha más relación entre lo que sería el poder legislativo y el poder ejecutivo. Habrá quien ahora mismo esté pensando, bueno, pero ¿qué hacen en la 8 de Castellano en Televisión hablando de este tema como el resto, ¿no?, del mundo? Pero porque aunque estemos en Burgos, yo creo que ese tipo de decisiones, también luego para ti, Juan, la misma cuestión, afectan a todo el mundo, ¿no? Es evidente que afectan. Y afectan sobre todo también aspectos mucho más civilinos en este caso que los aspectos propiamente del poder de Estados Unidos respecto de lo que es el equilibrio mundial y el equilibrio del comercio, ¿no? Y es el aspecto de la política en general, ¿no? Estamos asistiendo en este caso, y hace 4 años, a que un personaje como Donald Trump pueda entrar de lleno en los resortes de un sistema tan característico de alternancia de poder entre los republicanos y los demócratas como es Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que cuando Donald Trump accede a la presidencia, lo hace
a través del aval del Partido Republicano. Lo que quiere decir que el Partido Republicano, por lo tanto, ha elegido un populista como el representante su representante dentro de la política, ¿no? Y eso yo creo que es preocupante porque el populismo se está adueñando de mucha política, incluso también en la política europea, y yo creo que eso es una cuestión que nos debe preocupar a todos, porque la mayoría de los políticos tendrían que decir lo que van a hacer, no decir lo que quieren que oigamos. Entonces yo creo que eso es lo que es la política doméstica, se produce siempre un efecto mimético, y yo creo que al final el que esté este personaje, porque yo creo que es un personaje, Donald Trump, al frente de un país como Estados Unidos, yo creo que es preocupante por eso, ¿no? Pues evidentemente la Unión Europea también espera con expectación que se sepa la decisión final. De momento piden un mensaje de prudencia y de colaboración, sea quien sea el ganador, pero también desde nuestro país, desde España, se pide calma y se insiste que trabajarán de forma cercana con el nuevo presidente. Yo creo que lo importante, quien sea que gane estas elecciones americanas, lo más importante va a ser cómo podemos construir una agenda transatlántica con quien gane estas elecciones americanas, porque es ahí donde nos jugamos de alguna manera también una capacidad de gobernar la globalización en la que, lo queramos o no, vivimos todos. Para nuestro invitado Juan, la pregunta de qué va a depender, en qué va a cambiar que siga presidente Donald Trump o su rival y futuro presidente seguramente Biden. Es una pregunta muy interesante. Yo creo que el cambio va a ser principalmente de estilo antes que de sustancia. Es decir, vamos a tener, en el caso de que Biden gane la presidencia de los Estados Unidos, un líder que va a tener unas formas más acordes con lo que se espera, ¿no?, en el ámbito de las relaciones internacionales, diplomáticas y quizá más comprensiva con algunas posiciones de los aliados. Yo no creo que vaya a cambiar la sustancia de todas las políticas que ha tenido Donald Trump. Por ejemplo, uno de los elementos donde yo creo que va a seguir más o menos la estela del presidente Trump va a ser en el de la política a seguir hacia China, básicamente porque también tiene muchos partidarios en el propio Partido Demócrata. Son defensores de una política contundente hacia el país asiático, también en cuestiones comerciales, porque en cuestiones comerciales el ala izquierda del Partido Demócrata, que está muy fuerte, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, defienden una política similar a la de Trump en este tipo de materias. Así que en cuestiones como China, como comercio y también como el gasto en defensa, ¿no?, porque es algo que viene de Obama, ¿no?, de que los países europeos, España es un ejemplo, no gasta lo suficiente en su propia defensa y no cumple con la regla del 2%, es un aspecto en el que yo creo que Biden seguiría presionando para que este gasto se incremente. Otros aspectos sí cambiarían, el tema del cambio climático, la reincorporación al acuerdo nuclear con Irán, quizá una mayor tendencia hacia el multilateralismo, son aspectos que sí que cambiarían con Biden, pero hay otros donde yo creo que el cambio va a ser más de estilo que de sustancia. Porque también aquí, en este caso, pasa un poco como en España, ¿no?, en el sentido de que determinados partidos nacionalistas, con muchos menos votos, tienen bastante representación en el Congreso de los Diputados, y aquí por zonas y por barrios pasa lo mismo, ¿no?, de forma histórica. Bueno, sí, en este caso no. Es un paralelismo que establezco, ¿eh? Bueno, es verdad que nunca, no siempre se corresponde, ¿no?, en todos los casos el número de representación con la población, ¿no?, que hay regiones o en este caso estados donde la población, ¿no?, puede aportar más delegados que en el caso de otras regiones o de otros estados más poblados. Pero bueno, yo creo que en el caso estadounidense es cierto que hay en este caso hay una tendencia, ¿no?, en cuanto a los estados que al fin y al cabo determinan quién es el presidente, que acaba beneficiando al Partido Republicano, porque realmente, ¿no?, el Partido Demócrata la mayor parte de sus votos los obtiene en los estados de las dos costas, sobre todo, ¿no?, en algunos estados como Nueva York o como es el caso claramente de California, que es donde en este caso ellos concentran muchísimo los votos. En cambio, el Partido Republicano, ¿no?, tiene gran parte de su representación en los estados que están intermedios, también en el caso de Texas, ¿no?, en el caso de Trump también ha conseguido Florida, aunque Florida suele ser un estado, ¿no?, que oscila entre el Partido Demócrata y el Republicano, pero efectivamente, ¿no?, hay que tener en cuenta que de alguna manera la composición del colegio electoral beneficia o tiende a beneficiar a los republicanos. ¿Y eso se cuestiona allí como aquí cuestionamos la ley DONT? Sí. Sí.
Sí, hay un debate sobre el tema del colegio electoral, incluso que no se corresponda también con el tema del voto popular, ¿no? ¿Por qué puede ser, como sucedió en 2016, que un candidato gane el voto popular pero pierda el colegio electoral, como pasó con Hillary Clinton, que tuvo 3 millones de votos más? Pues es algo que efectivamente allí se está debatiendo bastante. Joaquín, compartimos injusticias. Bueno, sí que es verdad que los sistemas electorales, bueno, pues a veces tienen esas distorsiones, ¿no? Llama la atención aquí que sobre todo, y vuelvo a Trump, que no acepta las reglas del juego, porque las reglas del juego en alguna manera, como muy bien ha comentado, le han favorecido, porque ha tenido menos voto popular con Hillary Clinton, y sin embargo otro tipo bueno, pues de forma en la que se establecen las votaciones, como es el voto por correo, pues le puede perjudicar, ¿no? Y esa manera de no aceptar las reglas del juego también me parece un poco peligrosa. Y también, insisto, me parece peligroso que los propios estamentos que le sustentan realmente, que es el Partido Republicano, no haya salido nadie, por lo menos que yo sepa, no he visto que nadie le haya dicho, cuidado, que es que aquí estamos en un sistema que es más importante que Trump y más importante que todo esto que estás tú diciendo, que es el sistema que nos hemos dado para elegir al presidente de los Estados Unidos, ¿no? Y eso me parece que es una cuestión reseñable. Pero de todas maneras, pienso que el sistema que tienen en Estados Unidos, al final, salvo excepciones, evidentemente, al final resulta que es muy difícil. Ha habido muy pocas veces en las que el cómputo de votos ha superado. Sí que es cierto que recientemente sí ha sucedido. Ha sucedido en el caso de George Bush y ha sucedido en el caso de Trump, pero si mira uno la historia de los Estados Unidos, creo que no estoy muy seguro de ello, pero creo que no ha asistido, o sea, normalmente quien ganaba en voto popular ha ganado las elecciones a la presidencia, ¿no? Y por lo tanto ellos tienen ese equilibrio de poderes, porque también son un país extraordinariamente extenso y extraordinariamente variopinto en cuanto a lo que son las etnias, a lo que es la manera de vivir, incluso las diferencias horarias que tienen de una costa a otra. Es decir, estamos hablando de la primera economía del mundo y del país, yo creo que todavía el país más avanzado, ¿no? Bien, pues nosotros ahora vamos a hacer un brevísimo resumen de lo que dio de sí esta pasada noche electoral en Estados Unidos. Bien. La noche electoral discurría aún en tablas cuando él cambiaba las reglas desde la Casa Blanca. We will win this, and as far as I'm concerned, we already have won it. Donald Trump se autoproclamaba vencedor y anunciaba que piensa acudir al Tribunal Supremo por el recuento en varios estados. El presidente no quiere que se tengan en cuenta miles de votos por correo que han llegado en la misma jornada electoral y que han empezado a contarse después del cierre de las urnas. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We knew this was going to go long, but who knew we're going to go into maybe tomorrow morning, maybe even longer. El candidato demócrata Joe Biden se resignaba ante lo que puede ser un proceso largo. Se estima que algunos estados pueden tardar días en contar la ingente cantidad de voto por correo, que supone más de 64 millones de papeletas en el conjunto del país. En caso de una victoria ajustada demócrata, Trump impulsará impugnaciones judiciales contra los resultados. La ley marca que el 14 de diciembre los delegados de los estados tienen que designar al vencedor de las elecciones. El 6 de enero el Congreso valida la nominación y el presidente tiene que tomar posesión el 20 de enero como marca la Constitución. El último precedente de unas elecciones tan disputadas se remonta al año 2000. Entonces George Bush ganó al hacerse con Florida por apenas 500 votos. Al Gore recurrió, pero terminó aceptando el resultado el 13 de diciembre. Para que esto pasara, todos los candidatos han tenido que hacer una intensa campaña con COVID-19 de por medio, incluido tanto en las propias carnes del todavía presidente, ¿no?, como de la pandemia a nivel mundial que estamos viviendo. ¿Cómo ha sido la campaña en cuanto a los rostros conocidos que han apoyado a unos y a otros? Recordemos a Obama en el último de los mítines, ¿no?, que iba claramente en contra de Donald Trump, obviamente, ¿no?, y muchos más. Entonces, ¿cuál ha sido el perfil de apoyo de uno y de otro? Bueno, normalmente, ¿no?, en el Partido Demócrata suelen tener, por ejemplo, muchísimo apoyo por parte de las estrellas de Hollywood, ¿no?, del ámbito de la cultura, etcétera. El Partido Republicano, ¿no?, en este caso, pues los apoyos no tienden a venir de este tipo de ámbitos. Generalmente, ¿no?, aquellas figuras conocidas, sobre todo en el mundo, como digo, de la interpretación, del arte, etcétera, nos ha visto, por ejemplo, con el caso de Bon Jovi o el caso de Lady Gaga, por poner algunos ejemplos, mundo de la música también. Generalmente tienden a
a apoyar a los demócratas, ¿no? Es curioso, ¿no?, porque en Estados Unidos el Partido Demócrata a veces tiende a ser visto, ¿no?, como un partido bastante elitista, no mucho más que el Partido Republicano, y no hay más que ver el tipo de votante que está teniendo cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, la gente quizá con más recursos y más nivel cultural en las dos costas tiende a apoyar al Partido Demócrata, y en cambio, ¿no?, quizá los votantes, por ejemplo, rurales han apoyado cada vez más al Partido Republicano. Incluso una masa de votantes que antes apoyaba al Partido Demócrata, como es el caso de lo que se llama el blue collar, el obrero, ¿no?, de raza blanca que estaba en estos estados que ahora van a decidir prácticamente la presidencia, pues hubo un cierto giro a favor de Donald Trump en el año 2016, y a pesar de que puede perder estos estados, ese voto no ha vuelto por completo al Partido Demócrata, y creo que puede ser que lo tenga difícil para poder recuperarlo en años posteriores. Pero vamos, es verdad que los apoyos de determinados sectores de la población, ¿no?, pues también nos indican un poco en qué posición está cada uno de los partidos y los ámbitos de los cuales se nutre. Lo que está claro es que en Estados Unidos las últimas elecciones están siendo sorpresa, no solamente ahora, que no ha barrido Biden a Donald Trump como inicialmente se esperaba, y en 2016 se esperaba que fuera Hillary Clinton que iniciara lo propio con Donald Trump, y no fue así. Hemos preguntado a unos expertos demoscópicos que nos hagan un análisis de las últimas horas en Estados Unidos. Escuchen. Estamos ante un récord histórico de participación que va a superar el 60%, algo que no se producía desde 1968 con la victoria de Nixon. En términos absolutos va a suponer el entorno de 150 millones de votantes. Más del 70% del voto total es un voto anticipado por correo, lo cual va a tener como consecuencia el retraso en la contabilización de votos en algunos estados. Ahora mismo lo que podemos asegurar es que Donald Trump ha mantenido gran parte del apoyo popular, incluso lo ha aumentado un poco en voto efectivo. No tiene que ver con encuestas reales o con predicciones numéricas, sino con una sensación, y es que probablemente los votantes demócratas han tenido una actitud frente al coronavirus más prudente frente a los seguidores de Donald Trump, que por los mensajes de Donald Trump pues parece que le tenían menos miedo al virus, y eso ha podido influir, o pensamos que ha podido influir en que haya más votantes demócratas que hayan decidido votar por correo. La clave sigue estando en los 3 estados del norte, en Wisconsin. Pensilvania parece que se ha decantado por los republicanos, la diferencia es mucha, y donde hay un empate que puede decidir finalmente la elección es en Wisconsin y en Michigan, donde el recuento va muy empatado. Asentía nuestro invitado Juan Tobar con la cabeza con estas declaraciones que nos han dejado en Sigma 2. La pregunta del millón, ¿qué va a pasar finalmente, Juan? Pues la verdad es que todavía puede pasar cualquier cosa. Tiene más posibilidades Biden en estos momentos, tal y como está yendo el conteo de llevarse la presidencia, pero yo creo que no se puede descartar nada. Podemos esperar una impugnación probablemente de los resultados en el caso de que el resultado sea ajustado, en el caso de que Trump pudiera ganar Pensilvania, y claro, es que en el caso de Wisconsin y de Michigan los resultados están muy cerca, creo que es menos de un punto en este momento, así que es bastante posible que veamos todavía, o que tengamos que esperar unos días para conocer definitivamente quién va a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos. Bien, pues Juan Tobar, profesor de la Universidad de Burgos, y como han visto, no hace falta ocultarlo, gran experto, ¿no?, en política estadounidense. Mil gracias por tu presencia aquí en Noticias 8 edición noche, y que sigas trasnochando hasta que sepamos algo. Muchas gracias a vosotros. Joaquín, unos últimos minutos también contigo, actualidad de la pandemia. Hoy hemos conocido los datos del paro de octubre, casi 1.000 burgaleses más respecto a octubre del año pasado. Esto hace que estamos en un 15% más de desempleo que hace un año, y a las puertas de un cierre, al menos durante 15 días, se entregan de sectores, no como el deportivo, los centros comerciales y por supuesto la hostelería. Sí, es un drama. Es un drama porque los datos que no son buenos, pero el gran problema es que todavía la incidencia de la COVID, las previsiones es que va a ser muy terrible, y los dramas personales que se esconden detrás de la estadística pues son siempre dramáticos, ¿no? Y yo creo que si no llegan soluciones pronto al tema de la COVID,
pues creo que lo vamos a pasar todos muy mal. Esa es una sensación que tenemos todos, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista humano, porque yo creo que muchas veces lo que está pasando ahora mismo, lo que nos está pasando a todos, es que está desapareciendo el famoso principio de confianza. Es decir, el principio de confianza que nos hace que todas las mañanas cuando salgamos a la calle, pues pensemos que todos los demás cumplen las normas, de que la gente se para en los semáforos, de que, bueno, pues de que no tenemos ningún peligro, si no es por actuaciones extrañas de salir a la calle, ¿no? Yo creo que ahora mismo, cuando estamos saliendo, estamos yendo a trabajar, estamos realizando nuestras actividades, tenemos casi lo contrario, estamos como desconfiamos porque siempre pensamos que detrás de la esquina puede estar la enfermedad o que nos puede llegar muy fácilmente a alguno de los seres queridos, ¿no? Y yo creo que esas circunstancias hacen que nuestras vidas están siendo difíciles, ¿no? Y sobre todo mucho más difíciles si al final acabamos perdiendo el trabajo, ¿no? ¿Pero te parece, muy breve, Joaquín, sí, que en cuanto a las comunidades autónomas, está habiendo una especie de carrera a ver quién hace o quién lleva a cabo las medidas más restrictivas? Yo creo que el otro día lo insinuó el ministro de Sanidad. Sí, es evidente. Yo creo que esto responde un poco a que la sanidad en España ha sido un Estado fallido. Hemos fallado en el tema de la sanidad, porque no hemos sabido tener una coordinación suficiente como para tomar medidas que sean sanitariamente abarcables a toda la comunidad. Me refiero desde Castilla y León hasta Madrid, y todo el mundo con criterios homogéneos y con criterios que la gente pueda conocer, tanto en la gestión de los medios como en el cumplimiento por parte de los ciudadanos de lo que nos mandan o lo que nos dicen que hagamos, ¿no? Pues muchísimas gracias también, Joaquín Delgado, por estar como siempre aquí fiel a su cita con todos ustedes. Ha sido un placer, a cuidarse y buenas noches. Buenas noches a todos. Juan, lo mismo, reitero, buenas noches, hasta la próxima. Buenas noches. Hasta aquí la opinión, 2 minutillos y venimos con toda la información, que hay mucha hasta ahora. Octubre no ha sido un buen mes para el mercado laboral. 946 burgaleses han pasado a engrosar las listas del paro. Un auténtico varapalo que ha afectado a todos los sectores productivos, salvo el de la construcción. Hay 21.200 burgaleses buscando un trabajo. Ya estamos aquí, buenas noches, y aunque los datos no han sido buenos, hoy conocemos la otra cara. Arrasa Gabú, que tras 6 años en el paro, decidió adentrarse de nuevo en el mercado laboral como taxista. 7 días y de parada 6 años. Y decidí meterme en este mundo por la experiencia de mi marido, porque lleva 5 años de taxista y estos 5 años han sido años positivos, la verdad, está muy bien. Y esta mañana han tomado posesión las nuevas gerentes de salud diaria y de atención primaria de Burgos. Marta Puente y Mónica Chicote asumen el cargo conscientes de la dificultad del momento que estamos viviendo. Su primer reto va a ser solucionar el déficit de profesionales en plena pandemia. Asumo esta nueva etapa con cierta preocupación, para que os voy a decir que no. Las circunstancias que nos encontramos no son buenas, desde luego, pero con mucha ilusión. Son tiempos difíciles, como bien ha dicho Marta, muy difíciles, y cogemos este testigo con ilusión, pero son tiempos de ser imaginativos. Y más allá de la pandemia y en el ámbito cultural, les contaremos que el Palacio de la Isla acoge desde hoy la exposición Miguel Delibes y Diario de Burgos, un proyecto expositivo que recupera las colaboraciones que el periodista y escritor vallisoletano realizó en este rotativo entre los años 1956 y 1960. En deportes, el Tizona Universidad de Burgos intenta retomar la normalidad para volver a competir cuanto antes, después de dejar atrás el confinamiento por 2 positivos de COVID-19. Además, tendrán que lidiar con la prohibición de la Junta de presencia de público en los pabellones, una medida dura, pero que es entendible. Realmente la entiendo, ¿no? Porque estamos viendo la situación tan complicada como está ahora mismo. El pensar que podamos tener gente en los pabellones, pues es un poco quimera, ¿no? Pero sí que me da pena.
Avanzamos el tiempo, mañana el atardecer volverá a ser frío, igual que el amanecer, pero el día ya no será tan desapacible como el de hoy, ya que el viento va a girar al sureste y será más templado y subirán las temperaturas. Habrá además algunas lluvias y chubascos débiles por el este y sur de la provincia sobre todo. Y hoy nuestra mesa de actualidad está protagonizada por el abogado Joaquín Delgado. Buenas noches. Buenas noches, Rafa. Buenas noches por estar a aquí, todos. como siempre. Muchas gracias. Y a su lado alguien que nos va a ayudar a entender qué es lo que está pasando en Estados Unidos tras su cita con las urnas de ayer. Es un gran experto en política de ese país y profesor en la Universidad de Burgos. Juan Tobar, muy bienvenido. ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. ¿Has dormido bien? Bueno, la verdad es que cuando uno quiere seguir las elecciones estadounidenses, ¿no? Pues uno de los males que tiene es que se duerme poco y de hecho todavía no se ha acabado con el tema del conteo, así que suele ser una noche bastante dura. Bueno, pues después de una noche dura seguro que tú nos vas a dar una por lo menos aclaratoria de todo lo que está pasando, porque Joaquín, así como que desde fuera, sin ser experto como yo, cuesta un poco entender que aún no haya presidente en Estados Unidos, ¿no? Pues sí, cuesta entenderlo, sobre todo en la época que estamos, en la que las nuevas tecnologías podían ayudar a los escrutinios, ¿no? Y de hecho, en España, por ejemplo, pues los escrutinios electorales se conocen prácticamente a las 2 horas o 3 horas de que se cierran los colegios electorales. La lectura que yo hago siempre de estas noches apasionantes de elecciones en Estados Unidos es que, bueno, pues aprendemos un poco más de geografía, y no solo de geografía física, sino de geografía política también, porque conocemos los intrincados resortes de un sistema presidencialista, pero también parlamentario, y que además, pues bueno, pues siempre se dice que eligen al hombre más poderoso del mundo. No sé si ahora el hombre más poderoso del mundo va a ser Biden o va a ser Trump o va a ser el presidente de China, ¿no? Pero bueno, pues es cierto que es una noche siempre apasionante y desde luego, bueno, pues para cualquier persona que está interesada por los temas de la política, pues yo creo que es bueno, pues como digo, apasionante. Pues bien, y como decía nuestro invitado de excepción hoy, Juan, las cosas todavía no han terminado, pero fíjense, curiosamente, el todavía presidente de Estados Unidos, ya al poco del escrutinio de un tanto por ciento, no del 100, de un tanto por ciento solamente, ya se daba por ganador. Estas son las reacciones a estas horas. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. It's not my place or Donald Trump's place to declare who's won this election. That's the decision of the American people. But I'm optimistic about this outcome. Juan, Donald Trump ya se da por ganador sin serlo, hasta Twitter le ha censurado un mensaje. Efectivamente. Bueno, en este caso hay que tener en cuenta, ¿no?, que es una elección que está siendo bastante más ajustada de lo que originalmente se preveía. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de las encuestas daban, y por bastante diferencia, a Biden como ganador de las elecciones presidenciales, tanto en lo que sería el voto popular, que es el número de votos totales que se presentan en estas elecciones, pero también en el voto electoral, ¿no?, que es lo que realmente tiene que ganar el presidente de los Estados Unidos para serlo, que es el voto, ¿no?, que otorgan en cada uno de los estados los diferentes delegados que componen el colegio electoral. Entonces, sí que es cierto, ¿no?, que la elección está siendo mucho más reñida de lo que se estaba planteando hasta este momento, y bueno, de hecho yo creo que no se va a acabar hoy. Es posible, ¿no?, que Biden, en base a los resultados, ¿no?, en breve pueda obtener los 270 delegados, pero sin duda va a haber impugnaciones de los resultados. Pero tal como podemos intuir, ¿no?, que van a acabar las cosas, Biden, en su puesto de ser el nuevo presidente de los Estados Unidos, ¿cómo va a poder gobernar? No tiene una holgada mayoría, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que en Estados Unidos el Ejecutivo, ¿no?, es un poder que está completamente separado del legislativo. No es, en este caso, como en el caso de un sistema parlamentario, donde al fin y al cabo, ¿no?, el legislativo es el que acaba designando al presidente del gobierno, en el caso de España. Estamos hablando, ¿no?, de un ejecutivo, ¿no?, una administración. Lo que pasa es que luego esa administración también tiene que tener en cuenta el poder legislativo. En Estados Unidos hay un sistema de equilibrios que se llama
sistema de check and balances donde cada uno de los poderes limita al otro. Por lo tanto, hay cosas para la cual la administración, la nueva en el caso de que Biden finalmente venza en las elecciones, va a necesitar al Congreso de los Estados Unidos, sobre todo para aprobar nuevas leyes, para el tema presupuestario. Esos van a ser aspectos, ¿no?, para los cuales la administración sí puede necesitar, en este caso, el concurso, la aquiescencia del legislativo. Lo que sucede es que no es como en el caso de un país como España, donde hay mucha más relación entre lo que sería el poder legislativo y el poder ejecutivo. Habrá quien ahora mismo esté pensando, bueno, pero ¿qué hacen en la 8 de Castilla en Televisión hablando de este tema como el resto, ¿no?, del mundo? Pero porque aunque estemos en Burgos, yo creo que ese tipo de decisiones, también luego para ti, Juan, la misma cuestión, afectan a todo el mundo, ¿no? Es evidente que afectan. Y afectan sobre todo también aspectos mucho más civilinos en este caso que los aspectos propiamente del poder de Estados Unidos respecto de lo que es el equilibrio mundial y el equilibrio del comercio, ¿no? Y es el aspecto de la política en general, ¿no? Estamos asistiendo en este caso, y hace 4 años, a que un personaje como Donald Trump pueda entrar de lleno en los resortes de un sistema tan característico de alternancia de poder entre los republicanos y los demócratas como es Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que cuando Donald Trump accede a la presidencia, lo hace a través del aval del Partido Republicano. Lo que quiere decir que el Partido Republicano, por lo tanto, ha elegido un populista como su representante dentro de la política, ¿no? Y eso yo creo que es preocupante porque el populismo se está adueñando de mucha política, incluso también en la política europea, y yo creo que eso es una cuestión que nos debe preocupar a todos, porque la mayoría de los políticos tendrían que decir lo que van a hacer, no decir lo que quieren que oigamos. Entonces yo creo que eso es lo que es en la política doméstica, se produce siempre un efecto mimético, y yo creo que al final el que esté este personaje, porque yo creo que es un personaje, Donald Trump, al frente de un país como Estados Unidos, yo creo que es preocupante por eso, ¿no? Pues evidentemente la Unión Europea también espera con expectación que se sepa la decisión final. De momento piden un mensaje de prudencia y de colaboración, sea quien sea el ganador, pero también desde nuestro país, desde España, se pide calma y se insiste que trabajarán de forma cercana con el nuevo presidente. Yo creo que lo importante, quien sea que gane estas elecciones americanas, lo más importante va a ser cómo podemos construir una agenda transatlántica con quien gane estas elecciones americanas, porque es ahí donde nos jugamos de alguna manera también una capacidad de gobernar la globalización en la que, lo queramos o no, vivimos todos. Para nuestro invitado Juan, la pregunta de qué va a depender, en qué va a cambiar que siga presidente Donald Trump o su rival y futuro presidente seguramente Biden. Es una pregunta muy interesante. Yo creo que el cambio va a ser principalmente de estilo antes que de sustancia. Es decir, vamos a tener, en el caso de que Biden gane la presidencia de los Estados Unidos, un líder que va a tener unas formas más acordes con lo que se espera, ¿no?, en el ámbito de las relaciones internacionales, diplomáticas y quizá más comprensiva con algunas posiciones de los aliados. Yo no creo que vaya a cambiar la sustancia de todas las políticas que ha tenido Donald Trump. Por ejemplo, uno de los elementos donde yo creo que va a seguir más o menos la estela del presidente Trump va a ser en el de la política a seguir hacia China, básicamente porque también tiene muchos partidarios en el propio Partido Demócrata. Son defensores de una política contundente hacia el país asiático, también en cuestiones comerciales, porque en cuestiones comerciales el ala izquierda del Partido Demócrata, que está muy fuerte, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, defienden una política similar a la de Trump en este tipo de materias. Así que en cuestiones como China, como comercio y también como el gasto en defensa, ¿no?, porque es algo que viene de Obama, ¿no?, de que los países europeos, España es un ejemplo, no gasta lo suficiente en su propia defensa y no cumple con la regla del 2%, es un aspecto en el que yo creo que Biden seguiría presionando para que este gasto se incremente. Otros aspectos sí cambiarían, el tema del cambio climático, la reincorporación al acuerdo nuclear con Irán, quizá una mayor tendencia hacia el multilateralismo, son aspectos que sí que cambiarían con Biden, pero hay otros donde yo creo que el cambio va a ser más de estilo que de sustancia.
Porque también aquí, en este caso, pasa un poco como en España, ¿no? En el sentido de que determinados partidos nacionalistas, con muchos menos votos, tienen bastante representación en el Congreso de los Diputados, y aquí por zonas y por barrios pasa lo mismo, ¿no? De forma histórica. Bueno, sí, en este caso no. Es un paralelismo que establezco, ¿eh? Bueno, es verdad que nunca, no siempre se corresponde, ¿no?, en todos los casos el número de representación con la población, ¿no? Que hay regiones o en este caso estados donde la población, ¿no?, puede aportar más delegados que en el caso de otras regiones o de otros estados más poblados. Pero bueno, yo creo que en el caso estadounidense es cierto que hay en este caso hay una tendencia, ¿no?, en cuanto a los estados que al fin y al cabo determinan quién es el presidente, que acaba beneficiando al Partido Republicano, porque realmente, ¿no?, el Partido Demócrata la mayor parte de sus votos los obtiene en los estados de las dos costas, sobre todo, ¿no?, en algunos estados como Nueva York o como es el caso claramente de California, que es donde en este caso ellos concentran muchísimo los votos. En cambio, el Partido Republicano, ¿no?, tiene gran parte de su representación en los estados que están intermedios, también en el caso de Texas, ¿no? En el caso de Trump también ha conseguido Florida, aunque Florida suele ser un estado, ¿no?, que oscila entre el Partido Demócrata y el Republicano, pero efectivamente, ¿no?, hay que tener en cuenta que de alguna manera la composición del colegio electoral beneficia o tiende a beneficiar a los republicanos. ¿Y eso se cuestiona allí como aquí cuestionamos la ley D'Hondt? Sí. Sí. Sí, hay un debate sobre el tema del colegio electoral, incluso que no se corresponda también con el tema del voto popular, ¿no? ¿Por qué puede ser, como sucedió en 2016, que un candidato gane el voto popular pero pierda el colegio electoral, como pasó con Hillary Clinton, que tuvo 3 millones de votos más? Pues es algo que efectivamente allí se está debatiendo bastante. Joaquín, compartimos injusticias. Bueno, sí que es verdad que los sistemas electorales, bueno, pues a veces tienen esas distorsiones, ¿no? Llama la atención aquí que sobre todo, y vuelvo a Trump, que no acepta las reglas del juego, porque las reglas del juego en alguna manera, como muy bien ha comentado, le han favorecido, porque ha tenido menos voto popular con Hillary Clinton, y sin embargo otro tipo bueno, pues de forma en la que se establecen las votaciones, como es el voto por correo, pues le puede perjudicar, ¿no? Y esa manera de no aceptar las reglas del juego también me parece un poco peligrosa. Y también, insisto, me parece peligroso que los propios estamentos que le sustentan realmente, que es el Partido Republicano, no haya salido nadie, o por lo menos que yo sepa, no he visto que nadie le haya dicho, cuidado, que es que aquí estamos en un sistema que es más importante que Trump y más importante que todo esto que estás tú diciendo, que es el sistema que nos hemos dado para elegir al presidente de los Estados Unidos, ¿no? Y eso me parece que es una cuestión reseñable. Pero de todas maneras, pienso que el sistema que tienen en Estados Unidos, al final, salvo excepciones, evidentemente, al final resulta que es muy difícil. Ha habido muy pocas veces en las que el cómputo de votos ha superado. Sí que es cierto que recientemente sí ha sucedido. Ha sucedido en el caso de George Bush y ha sucedido en el caso de Trump. Pero si mira uno la historia de los Estados Unidos, creo que no estoy muy seguro de ello, pero creo que no ha asistido, o sea, normalmente quien ganaba en voto popular ha ganado las elecciones a la presidencia, ¿no? Y por lo tanto ellos tienen ese equilibrio de poderes, porque también son un país extraordinariamente extenso y extraordinariamente variopinto en cuanto a lo que son las etnias, a lo que es la manera de vivir, incluso las diferencias horarias que tienen de una costa a otra. Es decir, bueno, estamos hablando de la primera economía del mundo y del país, yo creo que todavía el país más avanzado, ¿no? Bien, pues nosotros ahora vamos a hacer un brevísimo resumen de lo que dio de sí esta pasada noche electoral en Estados Unidos. Bien. La noche electoral discurría aún en tablas cuando él cambiaba las reglas desde la Casa Blanca. We will win this, and as far as I'm concerned, we already have won it. Donald Trump se autoproclamaba vencedor y anunciaba que piensa acudir al Tribunal Supremo por el recuento en varios estados. El presidente no quiere que se tengan en cuenta miles de votos por correo que han llegado en la misma jornada electoral y que han empezado a contarse después del cierre de las urnas. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We knew this was going to go long, but who knew we're going to go into maybe tomorrow morning, maybe even longer. El candidato demócrata Joe Biden se resignaba ante lo que puede ser un proceso largo. Se estima que algunos estados pueden tardar días en contar la ingente cantidad de voto por correo.
que supone más de 64 millones de papeletas en el conjunto del país. En caso de una victoria ajustada demócrata, Trump impulsará impugnaciones judiciales contra los resultados. La ley marca que el 14 de diciembre los delegados de los estados tienen que designar al vencedor de las elecciones. El 6 de enero el Congreso valida la nominación y el presidente tiene que tomar posesión el 20 de enero como marca la Constitución. El último precedente de unas elecciones tan disputadas se remonta al año 2000. Entonces George Bush ganó al hacerse con Florida por apenas 500 votos. Al Gore recurrió, pero terminó aceptando el resultado el 13 de diciembre. Para que esto pasara, todos los candidatos han tenido que hacer una intensa campaña con COVID-19 de por medio, incluido tanto en las propias carnes del todavía presidente, ¿no?, como de la pandemia a nivel mundial que estamos viviendo. ¿Cómo ha sido la campaña en cuanto a los rostros conocidos que han apoyado a unos y a otros? Recordemos a Obama en el último de los mítines, ¿no?, que iba claramente en contra de Donald Trump, obviamente, ¿no?, y muchos más. Entonces, ¿cuál ha sido el perfil de apoyo de uno y de otro? Bueno, normalmente, ¿no?, en el Partido Demócrata suelen tener, por ejemplo, muchísimo apoyo por parte de las estrellas de Hollywood, ¿no?, del ámbito de la cultura, etcétera. El Partido Republicano, ¿no?, en este caso, pues los apoyos no tienden a venir de este tipo de ámbitos. Generalmente, ¿no?, aquellas figuras conocidas, sobre todo en el mundo, como digo, de la interpretación, del arte, etcétera, nos ha visto, por ejemplo, con el caso de Bon Jovi o el caso de Lady Gaga, por poner algunos ejemplos, mundo de la música también, generalmente tienden a apoyar a los demócratas, ¿no? Es curioso, ¿no?, porque en Estados Unidos el Partido Demócrata a veces tiende a ser visto, ¿no?, como un partido bastante elitista, no mucho más que el Partido Republicano, y no hay más que ver el tipo de votante que está teniendo cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, la gente quizá con más recursos y más nivel cultural en las dos costas tiende a apoyar al Partido Demócrata, y en cambio, ¿no?, quizá los votantes, por ejemplo, rurales han apoyado cada vez más al Partido Republicano. Incluso una masa de votantes que antes apoyaba al Partido Demócrata, como es el caso de lo que se llama el blue collar, el obrero, ¿no?, de raza blanca que estaba en estos estados que ahora van a decidir prácticamente la presidencia, pues hubo un cierto giro a favor de Donald Trump en el año 2016, y a pesar de que puede perder estos estados, ese voto no ha vuelto por completo al Partido Demócrata, y creo que puede ser que lo tenga difícil para poder recuperarlo en años posteriores. Pero vamos, es verdad que los apoyos de determinados sectores de la población, ¿no?, pues también nos indican un poco en qué posición está cada uno de los partidos y los ámbitos de los cuales se nutre. Lo que está claro es que en Estados Unidos las últimas elecciones están siendo sorpresa, no solamente ahora, que no ha barrido Biden a Donald Trump como inicialmente se esperaba, y en 2016 se esperaba que fuera Hillary Clinton que iniciara lo propio con Donald Trump, y no fue así. Hemos preguntado a unos expertos demoscópicos que nos hagan un análisis de las últimas horas en Estados Unidos. Escuchen. Estamos ante un récord histórico de participación que va a superar el 60%, algo que no se producía desde 1968 con la victoria de Nixon. En términos absolutos va a suponer el entorno de 150 millones de votantes. Más del 70% del voto total es un voto anticipado por correo, lo cual va a tener como consecuencia el retraso en la contabilización de votos en algunos estados. Ahora mismo lo que podemos asegurar es que Donald Trump ha mantenido gran parte del apoyo popular, incluso lo ha aumentado un poco en voto efectivo. No tiene que ver con encuestas reales o con predicciones numéricas, sino con una sensación, y es que probablemente los votantes demócratas han tenido una actitud frente al coronavirus más prudente frente a los seguidores de Donald Trump, que por los mensajes de Donald Trump pues parece que le tenían menos miedo al virus, y eso ha podido influir, o pensamos que ha podido influir en que haya más votantes demócratas que hayan decidido votar por correo. La clave sigue estando en los 3 estados del norte, en Wisconsin. Pensilvania parece que se ha decantado por los republicanos, la diferencia es mucha, y donde hay un empate que puede decidir finalmente la elección es en Wisconsin y en Michigan, donde el recuento va muy empatado. Asentía nuestro invitado Juan Tobar con la cabeza con estas declaraciones que nos han dejado en Sigma 2. La pregunta del millón, ¿qué va a pasar finalmente, Juan? Pues la verdad es que todavía puede pasar cualquier cosa. Tiene más posibilidades Biden en estos momentos, tal y como está yendo el conteo, de llevarse la presidencia, pero yo creo que no se puede descartar nada. Podemos esperar una impugnación probablemente de los resultados, en el caso de que el resultado sea ajustado, en el caso de que Trump pudiera ganar Pensilvania, y
claro, es que en el caso de Wisconsin y de Michigan los resultados están muy cerca, creo que es menos de un punto en este momento, así que es bastante posible que veamos todavía o que tengamos que esperar unos días para conocer definitivamente quién va a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos. Bien, pues Juan Tobar, profesor de la Universidad de Burgos y, como han visto, no hace falta ocultarlo, gran experto, ¿no?, en política estadounidense. Mil gracias por tu presencia aquí en Noticias 8 edición noche y que sigas trasnochando hasta que sepamos algo. Muchas gracias a vosotros. Joaquín, unos últimos minutos también contigo, actualidad de la pandemia. Hoy hemos conocido los datos del paro de octubre, casi 1.000 burgaleses más respecto a octubre del año pasado. Esto hace que estamos en un 15% más de desempleo que hace un año y a las puertas de un cierre. Al menos durante 15 días se entregan de sectores, no como el deportivo, de los centros comerciales y, por supuesto, la hostelería. Sí, es un drama. Es un drama porque los datos que no son buenos, pero el gran problema es que todavía la incidencia de la COVID, las previsiones es que va a ser muy terrible, y los dramas personales que se esconden detrás de la estadística pues son siempre dramáticos, ¿no? Y yo creo que si no llegan soluciones pronto al tema de la COVID, pues creo que lo vamos a pasar todos muy mal. Esa es una sensación que tenemos todos, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista humano, porque yo creo que muchas veces lo que está pasando ahora mismo, lo que nos está pasando a todos, es que está desapareciendo el famoso principio de confianza. Es decir, el principio de confianza que nos hace que todas las mañanas cuando salgamos a la calle pues pensemos que todos los demás cumplen las normas, de que la gente se para en los semáforos, de que no tenemos ningún peligro, si no es por actuaciones extrañas, de salir a la calle, ¿no? Yo creo que ahora mismo, cuando estamos saliendo, estamos yendo a trabajar, estamos realizando nuestras actividades, tenemos casi lo contrario, estamos como desconfiamos porque siempre pensamos que detrás de la esquina puede estar la enfermedad o que nos puede llegar muy fácilmente a alguno de los seres queridos, ¿no? Y yo creo que esas circunstancias hacen que nuestras vidas están siendo difíciles, ¿no? Y sobre todo mucho más difíciles si al final acabamos perdiendo el trabajo, ¿no? Pero ¿te parece, muy breve, Joaquín, sí, que en cuanto a las comunidades autónomas, está habiendo una especie de carrera a ver quién hace o quién lleva a cabo las medidas más restrictivas? Yo creo que el otro día lo insinuó el ministro de Sanidad. Sí, es evidente. Yo creo que esto responde un poco a que la sanidad en España ha sido un Estado fallido. Hemos fallado en el tema de la sanidad, porque no hemos sabido tener una coordinación suficiente como para tomar medidas que sean sanitariamente abarcables a toda la comunidad. Me refiero desde Castilla y León hasta Madrid, y todo el mundo con criterios homogéneos y con criterios que la gente pueda conocer, tanto en la gestión de los medios como en el cumplimiento por parte de los ciudadanos de lo que nos mandan o lo que nos dicen que hagamos, ¿no? Pues muchísimas gracias también, Joaquín Delgado, por estar como siempre aquí fiel a su cita con todos ustedes. Ha sido un placer, a cuidarse y buenas noches. Buenas noches a todos. Juan, lo mismo, reitero, buenas noches, hasta la próxima. Buenas noches. Hasta aquí la opinión, 2 minutillos y venimos con toda la información, que hay mucha hasta ahora.